Bienvenidos. En este capítulo vamos a establecer una cadena profética que nos da la Biblia. Esta cadena profética la vamos a establecer en base a la lectura del capítulo 7 del libro de Daniel. Más o menos vamos a comenzar como punto de partida en el año 550 a.C., que es la época en la que el profeta Daniel vivía en Babilonia, cuando los judíos el pueblo de Dios estaba cautivo en Babilonia, cuando fue deportado de Jerusalén por el rey Nabucodonosor. Entonces, a la hora que nosotros establezcamos esta cadena profética o recorramos el capítulo 7 del libro de Daniel, vamos a avanzar, como dije, versículo a versículo, y vamos a revisitar los hechos históricos que están relacionados a esta profecía. Vamos a recorrer los reinos que se han ido dando en el mundo a partir de ese momento y hasta el día de hoy. Y aún vamos a avanzar un poquito más en el tiempo porque esta profecía llega hasta más adelante del día de hoy, ¿no? El libro de Daniel es un libro extremadamente importante, nos da muchas referencias, nos da unas profecías valiosísimas acerca de los tiempos y debe de ser leído en relación al libro de Revelación del apóstol Juan, que fue escrito 500 años después del libro de Daniel. El libro de Daniel es una plantilla para la comprensión del libro de Apocalipsis. Ambos podrían ser considerados como dos capítulos del mismo libro. Tienen el mismo lenguaje. El libro de Daniel ayuda a descifrar el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es la continuación del libro de Daniel y ambos definitivamente son muy compatibles y necesarios uno para la comprensión del otro y viceversa. Ahora, para comenzar también esta investigación, nosotros tenemos que hacernos del conocimiento de lo que yo llamo el diccionario del lenguaje profético. Este diccionario del lenguaje profético yo lo he diseñado en base a lo que la Biblia misma define. Por ejemplo, cuando nosotros leemos en el libro de Daniel, que vamos a leerlo, creo que es en el versículo 2 o 3 del capítulo 7, dice, los cuatro vientos del cielo. Los cuatro vientos del cielo para una persona podrían ser vientos, pero para el lenguaje profético significa batallas, guerras. Esto lo podemos ver en el libro de Jeremías 49:36. El mar, las aguas representan multitudes, pueblos, naciones y lenguas, como explicado en el libro de Isaías 17:12, así como en el libro de Revelación 17:15. Así podemos ver cómo los términos utilizados en profecía son explicados por la misma Biblia, no dando lugar a ninguna especulación o arbitrariedad. Asimismo podemos extraer del capítulo 2 del libro de Daniel el significado de los metales, como el oro, plata, bronce y hierro, que representan los diferentes reinos que han ejercido influencia sobre el pueblo de Dios. Luego tenemos que la prostitución, por ejemplo, representa idolatría. La roca es Cristo, de lo cual tenemos muchas referencias bíblicas. Este esquema que presento nos muestra la cronología de la consecución de los reinos de acuerdo al capítulo 2 del libro de Daniel, según el sueño del rey Nabucodonosor. Esto nos va a servir como una referencia para poder avanzar en nuestro recorrido de la profecía bíblica, así como de la historia. Aunque no vamos a ahondar en esta historia en particular, que es la del capítulo 2 del libro de Daniel, yo definitivamente recomendaría mucho que se detengan en esta presentación, que agarren su Biblia, y si no tienen una Biblia pueden entrar online, hay muchas websites que enseñan la Biblia, y vayan y lean completamente de principio a fin el capítulo 7, el capítulo 8 y el capítulo 2 del libro de Daniel. No va a ser difícil en el sentido de que el capítulo 2, por ejemplo, es una historia, ¿no? El capítulo 7 y 8 son como parábolas enigmáticas definitivamente, pero usando un poco de imaginación podemos al menos tener una comprensión inicial de los eventos. Por ejemplo, el capítulo 8 va a hablar de un carnero que lucha contra un macho cabrío que tiene un cuerno, y vamos a ver qué le hizo uno al otro. Entonces simplemente comenzamos con una comprensión preliminar para luego pasar al desglosar versículo por versículo y comprender el significado exacto, categórico, que no nos deje ni siquiera un poquito de duda acerca de qué es lo que Dios
le quiso dar a la humanidad por medio del profeta Daniel y posteriormente por medio del apóstol Juan. Entonces, sin más espera, nos vamos a ir a leer nuestro libro de Daniel, capítulo 7. Comenzamos. Capítulo 7, versículo 1, dice: En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, es decir, esto es hacia el final del reino de Babilonia, tuvo Daniel un sueño. Entonces ahora es Daniel el que tiene un sueño, y no Nabucodonosor como en el capítulo 2. Y obviamente él dará mayor detalle acerca del sueño. Tuvo Daniel un sueño y visiones en su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. O sea que va a explicar, no tenemos que adivinar acerca de este sueño. Daniel capítulo 7, versículo 2 y 3 dice: Miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos... ¿Qué es eso? Batallas, guerras, ¿recuerdan? Del cielo combatían en la gran mar. La gran mar era... ¿Qué era eso? Eran naciones, ¿no? Era guerra entre las naciones entonces. Y cuatro bestias grandes, cuatro grandes reinos, diferentes la una de la otra, subían del mar. Estos eran reinos diferentes el uno del otro. Veamos entonces si estamos correctos. Tenemos los cuatro vientos del cielo, son batallas, guerras, según Jeremías 49:36. La mar, las aguas, son multitudes, pueblos, naciones y lenguas, según Isaías 17:12, Revelación 17:15. Y bestia o fiera es nación, reino, poder político, según Daniel capítulo 7, versículos 17 y 23. Leamos estos textos para estar completamente seguros de lo que estamos hablando. Revisemos Jeremías 49, 36 y 37. Dice: Traeré sobre Elam los cuatro vientos de los cuatro puntos del cielo. Bueno, acá tenemos los cuatro vientos del cielo. Y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación donde no vayan fugitivos de Elam. Entonces, cualquier cosa que sean estos vientos van a causar pánico en Elam. Elam es la provincia de la capital del imperio medo-persa. Entonces, estos cuatro vientos del cielo son negativos. Algo malo hacen en la ciudad que causan que la gente salga disparada de esa ciudad, que huyan de esa ciudad y se conviertan en fugitivos en otras ciudades. Luego dice el versículo 37, y haré que Elam se intimide delante de sus enemigos. Bueno, entonces estos cuatro vientos del cielo son enemigos de Elam, ¿no? Y delante de los que buscan su vida. Y traeré sobre ellos mal y el ardor de mi ira, dice Jehová, y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe. Esto está más claro, entonces tenemos que los cuatro vientos del cielo son batallas, son los enemigos de Elam, que van a ir a la ciudad de Elam, van a causar guerra y van a hacer que la gente de Elam tenga que huir de ahí, ¿no? Esto se llama paralelismo hebreo. Algo es explicado de una manera, luego repetido de otra manera, y así es explicado el símbolo, ¿no? Ahora vamos a ver qué es lo que quiere decir en la gran mar. ¿Qué significado encontramos para el gran mar o la gran mar o las aguas? Leamos Isaías 17:12, dice: Hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar, y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Entonces tenemos acá que el mar está relacionado a las naciones en este versículo, ¿no? Luego tenemos Salmos 65:7, dice: El que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Segundo versículo que está relacionando los mares con las naciones. Y el más contundente es el que podemos leer en Apocalipsis 17:15, donde dice: El ángel me dijo también: Las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Aquí tenemos el segundo símbolo explicado claramente. Las aguas o mares son naciones, pueblos, muchedumbres y lenguas. ¿Qué encontramos para bestia? Vamos a leer entonces los versículos 17 y 23 del libro de Daniel capítulo 7 para ver el significado de bestia. Dice, Daniel 7:17: Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Daniel 7:23 dice: El ángel dijo así: La cuarta bestia será un cuarto reino,
en la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Entonces lo tenemos muy claro. Una bestia es un rey o un reino. No podemos convertirlo en otra cosa. La Biblia es bien clara explicando su simbología. Cualquier otra interpretación ya es producto de la imaginación humana, ¿no? Tenemos que, si nosotros respetamos la simbología que la misma Biblia provee, no nos es difícil comprender las profecías. De la misma manera que no nos es difícil llevar ninguna disciplina. Cuando yo veo a una persona leyendo un libro aparentemente incomprensible, como de arquitectura avanzada o matemáticas, pues me imagino por un minuto, caramba, es un genio. Sin embargo, razono luego y digo, no, bueno, esta persona estudia eso, es lo que hace de por vida, lo ha hecho por años. Entonces, simplemente se trata de conocer los signos, los símbolos. Lo mismo ocurre con la Biblia. Si uno comprende la simbología, simplemente la lectura se hace sencilla, la comprensión se hace clara y no es una, como le llaman en inglés, rocket science, ¿no? Una ciencia oculta que uno no pueda comprender. Esto es sencillo, simplemente que hay que jugar el juego utilizando las reglas que ese juego da, ¿no? Y el concepto de bestias no es un concepto peyorativo. A la hora que la Biblia habla sobre bestias, no está queriendo utilizar una connotación negativa. Simplemente una bestia es un animal. Así es sencillo. Y el hecho de relacionar reinos, países o naciones con bestias no es un concepto antiguo ni solamente bíblico. Es algo que se hace hasta el día de hoy. Por ejemplo, tenemos que el país de Inglaterra se representa a sí mismo, se identifica con el león de los mares, ¿no? Ellos lo colocan en sus estampillas, en sus escudos de armas, en sus libros históricos. Inglaterra, para todos en este mundo, es el león de los mares. ¿Y qué es China? ¿Cómo conocemos a China? China es conocido como el dragón o el oso. ¿Quién es el oso? El oso es Rusia. Para todos en este mundo, Rusia es conocido como el oso, ¿no? Y Estados Unidos, está de más decirlo, Estados Unidos es conocido como el águila calva. Francia utiliza el gallo gálico. Ahora vamos a volver a mencionar, vamos a regresar a estos versículos 2 y 3 del capítulo 7 del libro de Daniel y vamos a leerlos de nuevo, pero con un lenguaje contemporáneo para darle un significado más fácil de comprender. Leamos. Capítulo 7, versículo 2 dice: Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en la gran mar. Y 4 bestias grandes diferentes una de la otra subían del mar. Traduciendo esto al lenguaje contemporáneo, utilizando nuestro diccionario de lenguaje profético, podríamos decir: Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y he aquí que presencié las escenas de conquista y revolución mediante las cuales los reinos han conseguido el poder. Y 4 grandes reinos, diferentes el uno del otro, subieron al poder. ¿Suena, no? Vamos a leer ahora entonces acerca de la primera bestia, que está en el versículo 4 del capítulo 7 del libro de Daniel. Dice: la primera bestia era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre sus pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Bueno, tenemos que el primer reino que encontramos en el capítulo 2 del libro de Daniel, no en este sino en el 2, es la cabeza de oro. Daniel lo identificó como Babilonia, la primera bestia. El león con alas de águila, dicho sea de paso, en aquel tiempo era uno de los símbolos con que se identificaba a sí mismo el reino de Babilonia. Estas son algunas de las reliquias excavadas en la antigua ciudad de Babilonia. Podemos apreciar el detalle del león con alas de águila, pueden darse cuenta. Ahí en algunos se nota más, en algunos se nota menos. Sin embargo, es claro que aquí todos son leones con alas de águila. No ha de haber sido difícil para Daniel saber a quién se refería este león con alas de águila. Entonces vamos a concluir que esta primera bestia es el reino de Babilonia, que reinó desde el año 605 hasta el 539 a.C., hasta que fue conquistado por el rey Ciro del reino medo-persa. Este va a ser el primer eslabón de nuestra cadena profética y corresponde a la cabeza de oro del sueño de Nabucodonosor en el capítulo 2 del libro de Daniel.
Bueno, además de la referencia arqueológica que tenemos acerca del león con alas de águila siendo el reino de Babilonia, vamos a ver qué es lo que la Biblia nos dice acerca de su connotación, la connotación de Babilonia con un león y con un águila. Vamos a ver, leamos. Jeremías 4:7 dice: El león sube de la espesura, y el destruidor de las naciones está en marcha, y ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación. Tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. Jeremías 50:17 dice: Rebaño descarriado es Israel, leones lo dispersaron. El rey de Asiria lo devoró primero, Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. Entonces este león de Jeremías 4:7 sube de la espesura, es el destruidor de las naciones y está en marcha y ha salido para destruir la tierra de Jerusalén, la tierra de Israel. Pues vemos la historia y el que lo hizo fue Nabucodonosor. Entonces aquí es donde están relacionando a Nabucodonosor o Babilonia como un león, ¿no? Y el segundo versículo también dice lo mismo y lo dice con nombre y apellido, ¿no? Dice 2 leones, uno es el rey de Asiria y el otro es Nabucodonosor, rey de Babilonia. Entonces está bien claro que la Biblia relaciona a Nabucodonosor, a Babilonia, como león. Ahora vamos a ver qué es lo que dice acerca de águila, cómo es que la Biblia relaciona a Babilonia con un águila, ¿no? Leamos. En el capítulo 17 del libro de Ezequiel, en el versículo 2, 3 y 12, vamos a ver, dice: Hijo de hombre, propongo un acertijo y compongo una parábola. Esta es una advertencia que le está haciendo Dios al pueblo de Israel. Y dirás: así ha dicho Jehová el Señor, una gran águila de grandes alas y largos miembros, llena de plumas de diversos colores, vino al Líbano y tomó el cogollo del cedro. Di ahora a la casa rebelde: ¿no habéis entendido qué significan estas cosas? Diles: he aquí que el rey de Babilonia vino a Jerusalén y tomó tu rey, a tus príncipes, y los llevó consigo a Babilonia. Fascinante. Entonces, ¿qué tenemos? Identificado al 100%. Un león y un águila. Eso es como la Biblia menciona o relaciona al reino de Babilonia cuando le está advirtiendo al pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios cometía idolatría constantemente y se alejaba de Dios constantemente, y Dios por medio de sus profetas también les advertía con mucha paciencia una y otra vez, pues hasta que llegó el punto en el que su paciencia se colmó y fueron conquistados, fueron deportados y Jerusalén fue destruido, el templo fue destruido, ¿no? Ahora, algo fascinante aquí es que la bestia fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Es decir, que aunque sus alas fueron arrancadas, o en otras palabras, aunque el reino fue conquistado, de esta Babilonia quedó un hombre a quien le fue dado un corazón de hombre. Interesante. Ahora, ¿qué es lo que dice la Biblia de las cualidades del corazón del hombre? Leamos Jeremías capítulo 17, versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y desesperadamente perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces podemos decir que de Babilonia quedó un hombre de corazón engañoso y desesperadamente perverso. Guardemos este concepto para más tarde en nuestro estudio, cuando vamos a revisitar a este hombre y descubrir su identidad. Cuando leemos la Biblia vamos a encontrar que la nación de Babilonia está constantemente presente desde el Génesis, cuando se habla sobre la torre de Babel, por eso vino el nombre de Babilonia, hasta el libro de Apocalipsis, que se presenta a Babilonia como la ciudad que personifica al enemigo de Dios, al enemigo del pueblo de Dios, personifica el mal. La palabra Babel significa Bab, portal, el Dios, portal a Dios, donde el ser humano toma las prerrogativas de la divinidad y usurpa el rol de Dios. Llama la atención como, aunque la propia ciudad de Babilonia dejó de existir hace bastante tiempo, ella es aún nombrada en la Biblia en numerosas oportunidades como la causante de grandes males. Se le menciona en el libro de Apocalipsis, capítulo 17, como la madre de todas las rameras y las abominaciones de la tierra, y como la causante de la muerte de los santos y los mártires de Dios. ¿Será posible que Babilonia de alguna manera esté presente aún en estos tiempos? La Biblia nos dice que esta ciudad, este reino, se personificó en un individuo. ¿Y qué pasó con este individuo? Este tema es en extremo importante y central en nuestro estudio.
Sin embargo, ya llegará el momento en el cual vamos a buscar la identidad de este personaje. Por ahora vamos a continuar nuestra cadena profética con el siguiente reino. Y vamos a leer ahora el versículo 5 del capítulo 7 del libro de Daniel, que dice: Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate y devora mucha carne. Bueno, esta segunda bestia, este segundo reino, aparece como un oso que se levanta más de un lado que del otro y tiene 3 costillas en la boca, obviamente las costillas de la primera bestia a la cual ha devorado. Pero vamos a llegar a un punto en el cual vamos a determinar fehacientemente que esto es Medo-Persia por otras características que estamos a punto de revisar. Sin embargo, la propia Biblia nos dice que el reino que le sucedió a Babilonia fue el reino Medo-Persa. Aquí lo podemos encontrar en el capítulo 5, el versículo 28. Daniel le dice a Belsasar, rey de Babilonia: tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Eso ya nos lo hace más fácil, ¿no? La historia también lo corrobora cuando uno lo busca en Británica o en cualquier lado. El reino medo-persa fue el que conquistó a Babilonia. Sin embargo, vamos a ver qué características nos dice la Biblia que tiene este imperio, el cual también corresponde al pecho y brazos de plata de la estatua del sueño de Nabucodonosor en el capítulo 2 del libro de Daniel. Entonces esta bestia viene y devora la carne de la primera bestia y va a hacerle guerra y a reemplazarla, y tenía 3 costillas en su boca y un lado era más alto que el otro. Ahora, los medos y los persas no estaban distribuidos equitativamente en el reino. Los medos eran la clase dominante anterior a la conquista de Babilonia. ¿Por qué nosotros tenemos, por ejemplo, algo muy llamativo es, cuando hablamos del reino de Babilonia es Babilonia, el reino de Egipto, Egipto, cuando hablamos de Grecia es Grecia, pero ¿por qué Medo-Persia? ¿Por qué no Medo? ¿O por qué no Persia? Eso es porque el reino Medo-Persa era especial en el sentido que existían 2 etnias juntas en el reino. Existía la clase dominante, que eran los medos, y la clase trabajadora, subyugada, que eran los persas. Esa fue en la época en la que reinaba un rey llamado Ciaxares, que era el abuelo de Ciro el Grande. Esa es antes de Nabucodonosor, ¿no? Tanto así, antes, pero al mismo tiempo contemporáneo. ¿Por qué? Porque Ciaxares hizo alianza con Nabopolázar, el padre de Nabucodonosor, y le dio a su hija, a Mitis, para que se casara, porque en esa época el imperio dominante era el imperio asirio. Ni Babilonia ni los medo-persas eran dominantes. Ellos querían más bien deshacerse del imperio asirio. Entonces, en esa época Ciaxares era el rey y el imperio era medo, y los persas eran los esclavos, la clase trabajadora. Pasa el tiempo y luego Ciro, el famoso Ciro el Grande, el que convirtió el reino medo-persa en el imperio medo-persa que dominó todo el mundo antiguo, era el nieto de Ciaxares y no era medo, él era mestizo. Él era el producto del matrimonio entre Mandane, hija de Ciaxares, medo, con Astiagis, que era persa, ¿no? Eso fue una artimaña que hizo Ciaxares. La historia es un poco larga, pero fue una estrategia que él tenía para mantenerse en el poder. Y fue Ciro el que levantó al pueblo persa en contra de los medos y el imperio se convirtió en persa predominantemente, y de ahí la dinastía de Ciro se continuó persa. Entonces tenemos que la Biblia majestuosamente lo explica en una línea sencilla y dice: es un oso que se levanta más de un lado que del otro, ¿no? Y tenía 3 costillas en la boca. Esas 3 costillas en la boca fueron las 3 grandes conquistas que hizo el imperio medo-persa o Ciro el Grande, que destruyó el poderío y la hegemonía que tenía Babilonia sobre el mundo antiguo, ¿no? Estas son la conquista de Lidia en el año 547 a.C., la conquista de Babilonia en el año 539 y finalmente la conquista de Egipto en el año 525. Entonces tenemos que el reino medo-persa o el imperio medo-persa comenzó
su periodo de dominio en el año 539 y terminó en el año 331 a.C. cuando fue conquistado por Grecia. Ahora nos detenemos un rato de la lectura del libro de Daniel capítulo 7 y nos vamos a pasar al capítulo 8 para corroborar esto y darle otro tinte que nos va a ayudar a comprender y explicarnos fehacientemente que estos dos reinos, que son el segundo y el tercer reino de la cadena profética, son en efecto el reino medo-persa y el reino de Grecia. Leamos. Dice: en el año tercero del reinado del rey Belsasar me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión. Cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Esto es extremadamente interesante, fascinante. Mientras que él está en Babilonia, bajo el dominio de Belsasar, junto con todo el pueblo de Dios que fue deportado de Jerusalén, él en su visión no está en Babilonia, él en su visión está en la capital del imperio medo o del reino medo-persa. Él estaba yo en Susa, en la capital del reino, no del reino de Babilonia, porque Susa no es la capital del reino de Babilonia. Susa es la capital del reino medo-persa. En su visión él estaba ahí, y que es la provincia de Elam. Y vi pues en visión junto al río Ulai. El río Ulai está en Elam, ¿no? Entonces él está en el reino medo-persa en su visión. Y dice así: alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos. Aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Interesante, es otra manera de ver lo que ocurrió con el reino medo-persa. Este es un carnero que tiene 2 cuernos. Aunque los 2 eran altos, dice, uno de ellos era más alto que el otro, y el más alto creció después. Es otra manera de ver al oso que se levanta de un lado más que del otro. Aquí te explica más que la segunda faceta del reino medo-persa es la más grande, porque aunque Ciaxares era un rey que tenía dominio, nunca llegó a ser emperador o nunca llegó a tener dominio sobre todo Mesopotamia y sobre todo el mundo antiguo, como lo tuvo Ciro, su nieto. Entonces el segundo cuerno, que era más grande, creció después, que es la realidad. ¿Por qué? Porque después de Ciaxares vino Ciro, el cual fue mucho más grande que su abuelo. Entonces este carnero está parado en la ribera del río Ulai. Este carnero está en la capital del reino medo-persa. Este carnero aparentemente es Medo-Persia, ¿no? Dice así el versículo 4. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia se podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder. Y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Ahora da más información acerca de las 3 costillas de la boca del oso. Explica que se trata de 3 conquistas. Y da también información acerca de las 3 regiones geográficas conquistadas, que son el norte, el sur y el occidente de Susa, donde estaba el carnero parado en la ribera del río Ulai. Además da a entender que este reino llegó a ser un imperio sin rival, al menos por un tiempo. Versículo 5 dice: mientras yo consideraba esto, mientras yo veía a este carnero engrandeciéndose y conquistando, mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente. El lado del poniente es a la izquierda, ¿no? Sobre la faz de toda la tierra, sin tocar la tierra. Fascinante. Tenemos que este macho cabrío viene del poniente, viene del lado del Mediterráneo, viene corriendo tan rápido que no toca la tierra. Eso me hace acordar al Correcaminos, que es tan rápido que se le representa o se le pone en los dibujos animados como un animalito que vuela sin tocar la tierra. Exactamente es lo que dice la Biblia. Este macho cabrío fue tan rápido que no tocaba la tierra. Y hace recordar pues a las conquistas de Alejandro Magno. Alejandro Magno era tan rápido que en 9 años conquistó todo el mundo antiguo. En 9 años, este jovencito que vino de Macedonia llegó a conquistar Egipto, llegó a conquistar todo Mesopotamia, llegó a conquistar hasta la India.
Pero lamentablemente, en Babilonia, un mal día, una mala noche, tomó tanto que murió de intoxicación alcohólica y no dejó ningún heredero. Entonces leamos de nuevo el capítulo 8, versículo 5. Terminemos de leerlo, en todo caso dice: mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre toda la faz de la tierra sin tocar la tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Versículos 6 y 7 dice: vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos. El carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él, lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Aquí vemos cómo Grecia, bajo el comando de Alejandro Grande, conquistó al imperio medo-persa. Las flechas rojas que están en este mapa enseñan el recorrido de su conquista por todo el mundo antiguo. Entonces Daniel 8:8 dice: y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero cuando estaba en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos, notables hacia los 4 vientos del cielo. Y una vez que Grecia hubo conquistado un vastísimo territorio, eso es lo que quiere decir, y habiendo llegado al pináculo de su poder, pues como ya había dicho anteriormente, Alejandro Grande murió en Babilonia, y el imperio fue dividido entre sus 4 generales principales, que eran Seleuco, Ptolomeo, Casandro y Lisímaco, quienes se repartieron el territorio entre sí, como se puede ver en este mapa que pongo, de tal manera que, como lo anunció el profeta, los 4 cuernos salieron hacia los 4 puntos cardinales, ¿no? Vemos acá, norte, sur, este y oeste. Pero ¿cómo sabemos que el carnero de un solo cuerno y el macho cabrío son Medo-Persia y Grecia? Pues lo tenemos en el capítulo 8 mismo explicado, eliminando toda posibilidad de duda. En el versículo 20 al 22 dice: en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reinos de Media y de Persia. Y el macho cabrío es el rey de Grecia. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y le sucedieron 4 cuernos en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Punto final, pues. Una profecía impecable y precisa, dada a Daniel más de 200 años antes de los sucesos. Ya vamos comprendiendo lo que significa la infalibilidad de la Biblia. Por eso es que yo estoy haciendo este estudio. Está interesante hasta ahora. Sin embargo, a donde estamos dirigiéndonos va a dejar absolutamente a todos, sin lugar a dudas, con la boca abierta. Y eso es lo que a mí me gusta de hacer este estudio, que estoy reivindicando a este libro maravilloso, a este documento precioso que nos ha dado Dios, que se llama la Biblia, que nos enseña, que nos instruye y que es infalible. Como podemos ver, es increíble cómo una profecía puede ser tan perfecta. ¿Cómo puede decir las cosas de una manera tan sabia, precisa, sin equivocación alguna? Bueno, ahora vamos a hablar sobre la tercera bestia. Ya hemos establecido, dejamos el capítulo 7 por un minuto, nos fuimos al capítulo 8 para darle otro tinte a estas 2 bestias, que por un lado son llamadas un oso, que se levanta más de un lado que de otro, con 3 costillas en la boca, que es la segunda bestia en el capítulo 7, al cual luego le sigue esta bestia que vamos a mencionar, pero quisimos parar para poder dar esta otra connotación que da el capítulo 8, que es una explicación que complementa al conocimiento del capítulo 7 y nos enseña a comprenderlo mejor. Tenemos el capítulo 7, versículo 6, dice: después de esto, he aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Ahora, habiendo revisado la profecía de Daniel capítulo 8, nos resulta fácil identificar a esta bestia con Grecia, que corresponde al vientre y muslos de bronce de la estatua del sueño de Nabucodonosor en el capítulo 2 del libro de Daniel. Aquí no solo es representada como un leopardo, que es un animal rapidísimo. Es más, creo que es el animal más rápido
el animal cuadrúpedo o terrestre más rápido que existe en el mundo. El chira, que le llaman, ¿no? El leopardo. Y encima este leopardo no solamente es rapidísimo, sino tiene no alas, tiene 4 alas. Entonces es un leopardo extremadamente rápido, porque si el reino de Nabucodonosor era un león con alas de águila, que denotaba su rapidez y su poder de conquistar, este tiene 4 alas. No solamente lo hace más rápido, sino tiene mucho más poder de conquistar, ¿no? Y también tiene 4 cabezas. ¿Por qué tiene 4 cabezas? Pues muy sencillo. Igual que los 4 cuernos que tenía cuando se rompió su cuerno principal, que era Alejandro Grande cuando murió. Y los 4 cuernos, como explicó anteriormente, fue que este reino se dividió en 4. Entonces este leopardo tiene 4 cabezas porque es un reino que se dividió en 4. ¿Recuerdan? Ptolomeo, Seleuco, Lisímaco, Casandro, ¿no? Los 4 generales de Alejandro Grande. Entonces el tercer eslabón de nuestra cadena profética es Grecia, que dominó desde el año 331 hasta el 168 a.C. Ahora vamos a detenernos acá porque la cuarta bestia es una bestia especial. Es una bestia que muta, es diferente a todas las bestias y es una bestia que merece toda nuestra atención y ponerla aparte. Vamos a detenernos en este estudio, vamos a pasar al siguiente capítulo en donde vamos a analizar a la cuarta bestia, que tiene 3 fases, como ya lo veremos, y definitivamente se va a llevar un buen rato de nuestra conversación explicándola, analizándola y llegando a conclusiones interesantísimas que a todos nosotros nos van a dejar maravillados. Bueno, muchas gracias. Veamos nuestro siguiente capítulo entonces.